Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Espagnolo, Laura, creo que Bien. me suena. Espagnolo. ¿Ya habías cursado, Laura? No sé. O está... No escucha. ¿Ah? No, Laura, sí. ¿vos habías cursado ya? Bueno, no sé. Pareciera que está sin audio, pero no, Laura no cursó. Estamos haciendo este Hola, año. ¿qué tal? Buenas tardes, perdón, estaba sin audio, sí, no podía ingresar. No he cursado todavía, esta es la Porque no primera puse vez. tu nombre y apellido, por eso. Bueno, Sí, sí. Bueno, somos poquitos, sé que éramos ya poquitos los que cursábamos, pero como me dijeron que también por respeto a ustedes que están en horario, bueno, si los demás ingresan tarde, ingresan tarde. ¿Eh? Así que vamos a comenzar la clase. No sé si les llegó el mensaje que les envié hoy en el foro, donde les indicaba un poco, digamos, la relación que tenía el cuestionario que estaba subido para el módulo de hoy, con el artículo que también estaba subido, y la sentencia que les subí sí, esta mañana o al mediodía. ¿Pudieron leer ese mensaje o no? Yo no vi nada. Yo Sí. recién cuando entré vi solamente que habían subido como un módulo 4 de análisis de casos, pero no llegué a verlos. Me había quedado solamente con el texto para hacer el trabajo semanal. Ajá. No tienen impresa, porque yo les había pedido si podían tener impresa una sentencia para trabajar hoy. No la imprimieron. No, igual una aclaración, la unidad 4 es la de la semana que viene, ¿eh? Ok. Es para la semana que viene. Sí. No, yo igual la sentencia no, perdón, en mi caso no la vi directamente, no. Bueno, ¿vos, Laura, tampoco? no, tampoco. La verdad es que recién ingresé y no llegué a leer tampoco ningún mensaje. Estaba teniendo problemas para poder ingresar a la página. Bueno. ¿Y Juan Pablo? Sí, ¿Vos ya? llegué a ver hoy a la mañana la sentencia del CEANSE, la de daños y Sí, perjuicios. Sí, sí. sí, la llegué a ver y la tengo recién, llegué hace un rato de trabajar y la tengo acá presente. Bueno, es corta, sino, bueno, si la mayoría no la leyó, medio las apuraditas las vamos a tener que leer para poder trabajar bien, ¿sí? Pero bueno, primero me presento, yo soy María Verónica Dillon, mi formación de base, yo soy licenciada en Comunicación Social, estudié letras, hice una formación una maestría en análisis del discurso, y trabajé en el Poder Judicial durante 15 años en un estudio jurídico, pero no soy abogada, sino que me dediqué más a las letras, ¿sí? O sea, trabajé el discurso jurídico, ¿sí? ¿Sí? O sea, conozco el léxico, más o menos, capaz no con la precisión de todos los fueros, porque bueno, trabajé en un fuero de trabajo yo, ¿sí? Durante esos 15 años. Entonces, bueno, no conozco, no estudié leyes, ¿sí? Pero bueno, tomé audiencias, estuve en despachos, etc. Bueno, mi enfoque particularmente en este módulo es más lingüístico-argumentativo, no tanto orientado al lenguaje claro, como lo dio Matías la vez pasada, sino, digamos, le doy como otra vuelta, una vuelta más de tuerca. Pero para eso parto, sí, de la superficie del texto, para poder llegar después a trabajarlo con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, lo que primero yo les voy a pasar es un pequeño, no es tan pequeño, pero bueno, un PowerPoint que capaz lo paso un poco rápido, algunas filminas, porque no me interesa que se centren tanto en esos contenidos, sino después en poder analizar una sentencia desde, primero esta mirada superficial, pero sobre todo esa mirada más profunda que yo quiero que se lleven y que me parece que es lo más novedoso. ¿Sí? Bueno, cualquier pregunta me dicen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a compartir ese Power.
¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir al título, ¿no? El título se llama Eficacia Comunicativa. Que me parece que lo principal es que nos podamos comunicar en todos los ámbitos, pero bueno, en este caso principalmente que la sentencia pueda ser bien comunicada, bien comprendida, bien entendida. ¿Eh? No tanto, ya les digo, desde el lenguaje claro, sino desde otra perspectiva. ¿Mm? Pero el centro está puesto para mí en ese concepto, en la comunicación. ¿Sí? Bueno, y para ello, una comunicación escrita, nos vamos a centrar sobre todo en la comunicación escrita, no en una sentencia oral, ¿no? Por eso es redacción de sentencias civiles, en las competencias que debe tener, digamos, todo abogado, todo juez, digamos, toda persona que necesita o debe escribir una sentencia. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de la lingüística, hay distintas competencias que debemos tener nosotros para poder lograr esa eficacia comunicativa. Unas, aunque suene feo el término, pero son las ortotipográficas. ¿Eh? Viene de ortografía y tipografía. ¿Sí? O sea, tener una buena ortografía, y la tipografía tiene que ver con el uso de letras, cursivas, versalitas, mayúsculas, minúsculas, negritas, ¿sí? O sea, saber usar esas herramientas de la lengua escrita. Un segundo componente es el léxico gramatical, o sea, que podamos utilizar los vocablos, los términos adecuados, y en la sintaxis, digamos, una sintaxis que sea comprendida en la lengua española. Y en ese sentido sí podemos decir desde el lenguaje claro que sea la sintaxis más sencilla de todas, si uno quiere que sea comprendida. Y después tenemos esas competencias genérico-discursivas, las vamos a tener un poquitito, en esto que tiene que ver con conocer las particularidades del género sentencia, que no son las mismas que las del género demanda, que las del género acta de audiencia, que las del género alegato, etc. O sea, ¿qué es lo que hace? Que ese texto pueda ser identificable inclusive desde la forma, no solo desde el contenido, sino también desde la forma. Bueno, digamos, esas tres competencias, digamos, son las que hacen, digamos, a una persona competente en el género en el que desea escribir o en el que tiene que escribir. Bueno, las competencias ortotipográficas, como les dije, son uso de mayúsculas, de minúsculas, la puntuación también, la escritura de prefijos son aquellos, digamos, pequeños morfemas, pequeñas palabritas que se ponen delante de la palabra base, por ejemplo, requete bien. Ese requete es un prefijo de bien. ¿Sí? ¿Cómo deben escribirse los prefijos? La escritura de abreviaturas, de siglas y de símbolos. Son tres cosas distintas y se escriben de manera diferente. Vamos a citarles poco de estas competencias ortotipográficas, las que yo noté como con mayor dificultad en el ámbito jurídico. ¿Sí? Por ejemplo, competencias ortotipográficas. El uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces hace el sentido del texto, que es lo que comprende el otro. Si yo pongo una mayúscula o si pongo una minúscula. O sea, no tiene que ver con una cuestión estética solamente. Si yo digo, por ejemplo, el presupuesto de la universidad es escaso y esa palabra universidad la pongo con mayúscula, ese comportamiento de la palabra se llama antonomasia. ¿Qué quiere decir? Que yo utilizo una parte del nombre propio general para nombrar, utilizo una parte para nombrar el nombre propio general. Acá sería, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires yo lo escribiría siempre con mayúsculas. Si utilizo solamente una de las palabras, como un efecto metonímico, digamos, la parte por el todo, debo escribirlo con mayúsculas. El otro va a entender que me estoy refiriendo a una universidad en particular, no a cualquier universidad. ¿Sí? En el otro caso, tiene por ejemplo a su edad, todos van a la universidad. Esa universidad es un sustantivo común, refiere al estudio universitario, como si dijera a su edad todos van al secundario o al primario. Entonces ahí, el que lo lee
no va a interpretar a su edad, todos van a la Universidad de Buenos Aires, Católica, El Salvador o la que fuese, ¿sí? Sino al grado de estudio. ¿Mm? Otros ejemplos, se debatió la ley en el Congreso, se lo pongo con mayúsculas, ¿no? Estoy hablando del Congreso de Diputados, Senadores, ¿no es cierto?, la Cámara en general. Hubo varios congresos de esa especialidad, es el sustantivo común. Acá, como tengo un plural en congresos, no voy a confundir un congreso con el otro, ¿sí? Pero la primera opción se debatió la ley en el Congreso. Si yo lo pongo con minúscula puede ser un congreso que se haya organizado para un fin en particular. Entonces, bueno, eso es lo que transmitiría. La Iglesia Católica no admite el aborto. La institución Iglesia Católica va con mayúscula. Si yo pusiera únicamente la Iglesia no admite el aborto y la Iglesia con mayúscula, también estaría hablando de una iglesia en particular. Y entonces el otro me podría preguntar de qué iglesia me estás hablando, de la católica, de la ortodoxa rusa, de cuál me estás hablando. Porque la mayúscula está indicando ese sentido. En cambio, si lo declaró que vio al actor cerca de la iglesia, estoy hablando del edificio, ¿sí? Del edificio de la iglesia, cualquier iglesia. En cuanto a la puntuación, errores grandes también, ¿no? Que a veces se observan y que dificultan el sentido. Los testigos que declararon fueron ofrecidos por la parte demandada. Si yo ese que declararon lo pongo entre comas, eso se llama proposición incluida explicativa, estoy dando cuenta de todos los testigos. O sea, los testigos que declararon, todos declararon, fueron ofrecidos por la parte demandada. Si yo no pongo las comas, y digo, los testigos que declararon fueron ofrecidos por la parte demandada, estoy haciendo un recorte del todo. Solo esos testigos, los que declararon, fueron ofrecidos por la parte demandada. Hubo otros testigos que no declararon. ¿Sí? Entonces, el uso de comas distingue significados. Después, escrituras de prefijos. Como les digo, estas en realidad son normas. Yo les aconsejo a todas las personas que quieren escribir bien, que además de que el contenido pueda ser el correcto de una sentencia, quieren dar cuenta de una imagen de enunciador que tiene competencias lingüísticas buenas, que tengan, que adquieran la ortografía de la lengua española del 2010, porque tanto el diccionario de la Real Academia Española como un libro que se llama La ortografía de la lengua española, se van ayornando, se van actualizando cada tanto, ¿sí? Y entonces a veces hay nuevas normas ortográficas que cambiaron de cuando nosotros pudimos haber estudiado en el secundario. Y entonces, bueno, es importante que uno vaya actualizándose en ese aspecto. Por ejemplo, el prefijo ex. Cuando el prefijo ex está unido o hace referencia a una sola base, por ejemplo, marido, se escribe todo junto, ex marido, todo junto, no separado, ex marido. Se escribe separado cuando tengo más, digamos, de una expresión, cuando se une a más de una palabra, ex juez de primera instancia. Ahí no se pone ex juez todo junto. ¿Sí? Y el resto, de la mayoría de los sufijos, que solemos leer y escribir de manera separada, desde el 2010, no siempre, por eso podemos tener una mirada y un hábito correcto para un tiempo, pero no correcto para este tiempo, ahora se escribe todo junto. Es como les dije, requete bien, es re lindo, súper cansado. Eso que siempre escribíamos separado, se escribe todo junto. Esas son, bueno, habilidades que tienen que ver con ir actualizándonos en el uso de la lengua. Capaz esto lo saben, pero a veces es una reglita fácil que tiene que ver con la tildación. Se llaman tildes diacríticas, ¿no? Aquellas tildes que se colocan en las palabras para distinguir un sentido de otro sentido, ¿no? O sea, la misma palabra con una tilde significa una cosa y sin tilde otra. Cuando aún lleva tildes, digo, la acción aún no prescribió, ese aún puede ser reemplazado, y me parece fácil la reglita porque todavía lleva tilde también. Entonces, cuando puede ser reemplazado por todavía, ese aún va con tilde. La acción aún no prescribió o todavía no prescribió.
El aún sin tilde puede ser reemplazado por incluso. ¿Sí? Aún habiendo sido intimado por la fuerza pública, se negó a declarar. Ahí no es todavía habiendo sido intimado. Incluso habiendo sido intimado, se negó a declarar. Entonces, problemas de tildación tienen que ver también con estas competencias o habilidades comunicacionales. Escritura de abreviaturas, siglas y símbolos. Las abreviaturas se escriben con punto, tilde, espacio de separación y pluralizan. Por ejemplo, páginas. Yo es como que recorto un truncamiento de la palabra página, le pongo el punto y le pongo la tilde. Páginas, lo mismo. ¿Sí? Pues, obra citada o cit. Va con punto, bueno, no lleva tilde. Cuando lo que estoy haciendo es citar una palabra que en realidad proviene del latín, de otra lengua, va en bastardilla o cursiva, que es lo mismo. ¿Sí? El punto, y acá, bueno, en este caso, no lleva tilde. ¿Sí? Pero fíjense que pueden acá en el primer ejemplo, cuando es más de uno, pluraliza. Páginas. En cambio, ¿qué ocurre cuando estoy dando cuenta de los símbolos? Los símbolos, ¿qué son? Son abreviaciones, como les digo acá, abreviaciones científico-técnicas. A ver, ¿yo tengo que admitir si entra alguien? No. No. Bueno. Entonces, los símbolos son abreviaciones científico-técnicas, puntos cardinales, unidades de medida, de monedas. Se escriben sin punto, por ejemplo, 14 horas, 404 kilómetros, hectáreas, por ejemplo, 5 hectáreas. Ese por sur va sin punto, nunca llevan tilde, como por ejemplo si hectárea, que suele leérselo así, nunca llevan tilde, y no pluralizan, no pongo 14 horas y pongo la S, no pluralizan ni llevan punto. Kilómetros tampoco. A veces uno tiene la costumbre, si yo digo, bueno, 14 centímetros de tela, y a ese centímetros no le pongo punto, o no lo pluralizo en general. ¿Por qué sí pluralizamos horas? Y también es una unidad de medida. Entonces, las abreviaturas y pluralizan si llevan tilde, si llevan punto. Los símbolos no. ¿Sí? Ahí está. Bueno, y después tenemos las siglas. Las siglas que son como el nombre, digamos, el nombre propio de algo, es cuando yo lo refiero con la primera letra de cada palabra. ¿Sí? Las siglas se escriben sin puntos, o sea, este está mal y esto está mal. Se escriben puntos sin espacio, como acá está mal, de separación, y no pluralizan. Yo digo el CD y los CD. No los CDs. Yo estoy tomando nota porque hay un montón de esas cosas que las hacemos. Por ejemplo, lo del código procesal, lo de las horas. Estoy viendo un montón de errores comunes que cometemos indudablemente al redactar, pero por no saber un montón de estas cosas, ¿no? Claro. Y se entiende, por eso digo, esto no, capaz algunas cosas no hacen al contenido, pero en el montón, fíjense cuánto más largo es poner la sigla con puntos también, ¿no? Y además hacen a las habilidades, a las competencias generales de alguien, culturales, enciclopédicas, y un juez, un magistrado, bueno, son como competencias que tiene que adquirir, ¿no? Son de alguna manera modelos un poco, ¿no? De escritura. Entonces, por eso adquirir, por ejemplo, la ortografía de la lengua española, no digo que se vayan a dormir siempre leyéndola, pero bueno, es un manual, y cada tanto ir viendo, bueno, yo tengo más dificultad o cometo más errores en este aspecto, van a poder ir incorporando estos elementos, ¿no? No los veo, los quiero ver, algunos de ustedes, ahí están. ¿Lo ven si lo dejo así chiquito al Power? Se veía mejor de la otra manera, ¿eh? Lo que pasa es que yo no los veo a ustedes, eso es lo que no me gusta, porque si yo pongo todo... Creo que en la clase estamos 3 presentes, Juan Pablo, Laura y yo, así que... Bueno, si no me más dicen los si no ven doctores algo. de la cátedra. Me dicen si no ven, pero así yo los puedo ver, porque si no, no los Bien, veo. está bien.
Y ver a la pantalla sola es una cosa espantosa. Sí, totalmente. Y no, si ve la pantalla no se ve. A mí que me gusta, o sea, vengo de la comunicación, es un horror para mí, ¿no? Además, aunque las palabras dicen mucho, el 70% de lo que comunicamos justamente lo decimos con gestos y con tonos de voz. Entonces, no la sentencia escrita, pero bueno, me cuesta mucho hablarle a una pantalla. Lo mismo nos pasa diariamente con las audiencias que nos toca, en el caso mío y de Laura, que ocupamos casi el mismo cargo, y vistas de causa, las conciliaciones, las audiencias de testigos mismas con esto del Teams, que por ahí en el departamento judicial nuestro, que es muy grande, el de Trenquelauquen, Sí, les vino bárbaro los abogados, obviamente, por el tema gastos y demás, pero la realidad es que en el contacto personal es totalmente distinto en todo sentido, en parte por lo que usted está diciendo. sí. Lo que se dice sin palabras dice mucho más de lo que se dice en una palabra, y ante la cámara, y además sumado a los problemas de conectividad, realmente es muy distinto. Imagínese un testigo, todos los gestos, todo lo proxémico, o sea, lo proxémico que tiene que ver con todos los gestos, ¿viste? Pero un montonazo, un montonazo. No somos seres lingüísticos nada más, o sea, mucha otra comunicación. Pero es cierto que, bueno, esto de que uno no tenga que venirse desde lejos, se suspende una audiencia y uno, bueno, no perdió el pasaje, no gastó tiempo ni dinero, muchas cuestiones son muy loables, ¿no? No, también hay que reconocer que en cuanto a eso, justamente en cuanto a esos inconvenientes y esos problemas, realmente aportó una solución, que hay cosas que llegaron para quedarse por ahí, pero la realidad es que la percepción, por lo menos desde el lado nuestro, de atrás del mostrador, del caso vos somos secretarios, o que un juez ¿Vos cuando sos tiene que secretarios ustedes? yo soy secretario, sí, Laura es auxiliar, hacemos lo mismo. Es distinto, lo hablamos todos los días esto, no es lo mismo. Y obviamente para el juez, al momento de apreciar el momento de una sentencia, tampoco es lo mismo. No, para nada, para nada. Yo digo siempre, cuando uno se enamora de una persona, se enamora más de de los gestos, de sus gestos, de sus palabras, que de lo que dice. O sea, en realidad la empatía y el feeling y el rapport con el otro se establece más desde otros ángulos de la comunicación, ¿no? Entonces, y bueno, y acá no es una clase escrita, no están leyendo ustedes esto escrito, sino que me están viendo y yo me estoy comunicando con ustedes de esta manera. Entonces, parece importantísimo. Bueno, seguimos. A ver. Competencias léxico-gramaticales. Cuestiones de género, que ahora, bueno, esto es para obviamente otro curso cuando estamos hablando ahora del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero tiene que ver con la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Si yo digo, no sé, la testigo, la testigo, en ese caso no decimos testiga, ¿no? Porque el testigo utilizamos el testigo como un sustantivo genérico, ya se va a modificar y va a haber un lío con todo eso, ¿no? Pero bueno, el derecho viene un poquito detrás, lo que pasa en la coloquialidad, ¿no? Como que capaz permanece un poco más en el derecho. Pero los errores de género, ahora vamos a ver algún ejemplo, es cuando, bueno, a veces dudamos, y está bien que dudemos, en la escritura, cuando tengo a veces más de dos sustantivos, uno masculino y uno femenino, y tengo que, lo quiero adjetivar a esa expresión compuesta, la quiero adjetivar, ¿qué utilizo? Masculino, femenino, etc. Entonces, bueno, hay reglas para eso. Faltas de concordancia entre sujeto y predicado, bueno, también, que puedo tener un sujeto en singular y el predicado lo pongo en plural y hace que uno interprete mal. Y errores de morfología verbal, que la cuestión, lo verbal es realmente algo dificultoso, inclusive para los lingüistas, que es cuando utilizo qué tiempo verbal, o qué tiempo verbal puedo mezclar con otro. ¿Eh? Y bueno, eso son habilidades como que necesitan de una competencia particular y de un estudio más dedicado. Pero a veces son muy gruesos, digamos, los errores. Bueno, el ejemplo que les estaba dando, cuestiones de género y número.
pónganse esta oración. La actora presenta demanda, ¿no? Primera oración. Segunda, su minucioso detalle y narración deja a las claras el impacto sufrido. Tenemos detalle, el detalle masculino, narración femenino. ¿Sí? Cuando yo tengo, si yo quiero poner el adjetivo delante, todo lo que ocurre en la lengua no es azaroso. Siempre hay un sentido, un matiz que adquiere el lugar en el que yo coloco las palabras también, ¿no? Cuando lo pongo delante de los sustantivos, siempre el adjetivo tiene un carácter más evaluativo que descriptivo. Hay como una subjetividad un poco más presente de parte de quien lo dice. ¿Sí? Su minucioso detalle y narración no es lo mismo que su detalle y narración minuciosa. No es lo mismo. Minuciosa acá es como más descriptivo, está describiendo narración. En cambio, su minuciosa es como el punto de vista del que lo está diciendo está más implicado cuando pongo los adjetivos delante. Y tengo además, la dificultad es esta, ¿no? Cuando lo pongo delante, su minucioso detalle y narración, aunque quede como medio ambiguo, minucioso, acá está modificando tanto detalle como narración. Cuando digo su minuciosa narración y detalle, cuando lo pongo en femenino, porque esto de masculino genérico todavía está en boga, pongo minuciosa en femenino, y tengo que poner narración en primer lugar, no puedo poner su minuciosa detalle y narración. Tengo que poner primero el sustantivo femenino, pero solamente va a estar modificando al sustantivo femenino. Su detalle y narración minuciosa está mal. Directamente no está admitido. No puedo poner, describir, o tomar este sentido descriptivo de narración en femenino solamente. Tengo que ponerlo o como lo puse acá, ¿sí? O pongo su narración y detalles minuciosos en masculino, y en este caso también estoy modificando a los dos, como ocurrió acá, pero con un matiz más descriptivo. Y no puedo esto, ¿no? Sus minuciosos, detalle y narración. Esos son reglas, son normas, son normas de uso. ¿Por qué es así? Porque la lengua es arbitraria en muchos casos. Es una convención a la que se llegó. Puedo hacer un estudio del latín y todo, pero bueno, no es digamos, acá el fin que tenemos, ¿sí? Pero hay que conocer esto, porque en caso de que alguien, no sé, me cuestione que yo solamente, no sé, dije algo o adjetivé sobre determinada cuestión, bueno, tengo que conocer la norma y saber bien qué es lo que hice, o qué es lo que hizo el otro, ¿no? Si quiero criticarlo, o lo que fuese. Bien. Esto es una cuestión de concordancia, pero con los verbos. Por ejemplo, el orden y disposición de las pruebas facilitó la decisión. Está bien. El orden y disposición, fíjense, son dos sustantivos, ¿sí? Pero solamente uno de ellos tiene un artículo. Cuando tiene solamente uno de los dos sustantivos un artículo, no los dos, es como si estuviera presentando esto como un solo concepto. Como si fuera uno solo, el orden y disposición. Y por eso facilitó va en singular. ¿Sí? No puedo decir el orden y disposición de las pruebas facilitaron la decisión. Esto es incorrecto. Este artículo está diciendo que estos dos sustantivos son una sola cosa, o que las quiero presentar como una sola cosa. En cambio, si yo a los dos modifico, pongo el orden y la previsión de las pruebas, ahí sí facilitaron la decisión. Estoy presentándolos como cuestiones distintas. Es cuando dice la entrada y salida es a la derecha. Bueno, a la derecha son la entrada y salida es como por un mismo lugar. Pero si yo la entrada y la salida están a la derecha, es como si fueran dos. La entrada y la salida. Tengo como dos puertas distintas. ¿Sí? Los presento de manera individual o los presento como un conjunto. Bueno.
Estos son los errores verbal, a veces de ciertos verbos que tenemos dificultad en saber cómo se conjugan. Tener un manual, después yo les puedo recomendar algún manual, que ya no un diccionario de la ortografía española, sino también algún manual de estilo, está bueno, para consultar. Por ejemplo, la demandada, solemos pensar que el verbo satisfacer es irregular, ¿no? Y lo es, pero es irregular, puedo tener un modelo de verbo irregular para seguir, que sea más fácil. En este caso, el verbo satisfacer se conjuga como satisfará los requerimientos acordados oportunamente. Y no la demandada satisfacerá. Lo que solemos o muchas veces se suele encontrar escrito. Así como yo pondría la demandada hará, con el verbo hacer, digo, hacerá. ¿Sí? Entonces, tener en la cabeza el verbo hacer, cómo se conjuga, como nosotros lo usamos con mucha frecuencia, lo vamos a tener siempre en la cabeza, entonces lo mismo tengo que hacer con el verbo satisfacer. ¿Sí? Entonces, ciertos verbos que uno puede usar con habitualidad y tiene dificultad en saber cómo se conjugan, bueno, conocer algún otro que me pueda servir de ayuda, me puede facilitar la escritura. Bueno. Y después tenemos las competencias genérico-discursivas. Tienen que ver con las propiedades que tiene que tener todo un texto también para ser eficaz. ¿Sí? O sea, las otras eran más superficiales, estas son un poquito más profundas, y tienen que ver con la adecuación al ámbito en el que estoy escribiendo, entonces el registro formal, informal, técnico, no técnico, que me está requiriendo la escritura, el texto. Si estoy escribiendo una sentencia, va a ser un registro más formal, más técnico, pero si yo le estoy comentando esa sentencia a mi cliente, voy a utilizar un lenguaje capaz mucho más informal, ¿no? Pero no puedo escribir tal como hablo. La coherencia y la cohesión. Ahora nos detenemos un poquito más. Entonces, bueno, esto lo decía recién. La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad y el registro lingüístico que hay que usar en una determinada situación comunicativa. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, si uno está hablando no sé, con la pareja, con un amigo, no le va a decir punto número 1. Lo que te quería explicar era lo siguiente. Punto número 2, no. Utilizo otro registro más informal, adecuado a esa situación comunicativa. Entonces hay que conocer siempre en qué ámbito me muevo. ¿Sí? Por eso también lo importante, no vamos a llegar a verlo hoy, pero es tener en cuenta el destinatario. Ahí va esto del lenguaje claro. ¿A quién me estoy dirigiendo? A ver, si tengo que traducir ciertos términos para que el otro me esté comprendiendo, y bueno, tengo que hacerlo, si lo que yo quiero es que me comprenda, y bueno, tengo que buscar el modo en que pueda hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué variedades tenemos en la sentencia, entonces, en la lengua? Utilizamos la lengua estándar es esta que estoy usando yo, la común, ¿no? O sea, el lenguaje técnico y formal de la sentencia se monta sobre la lengua estándar. Va adquiriendo después un léxico especializado, pero lo primero es esta lengua estándar. El léxico especializado, como cualquier otra disciplina más científica o particular, tiene, por eso a veces cuando uno critica a veces los tecnicismos jurídicos, bueno, hasta cierto punto, obvio, para que puedan llegar a ser comprendidos para el destinatario, está bien, y si no tienen que ser traducidos o con un glosario o con lo que fuese. Pero a veces la precisión jurídica es importante. No es lo mismo decir homicidio doloso que homicidio culposo, ¿no? Entonces, hay un léxico especializado porque hay una precisión especializada. Lo que no quiere decir que aquellas cosas de la lengua estándar yo las tenga que decir en términos complejos. Lo tengo que decir en términos que puedan ser accesibles para el ciudadano común. Hay latinismos, cultismos y frases hechas. Muchos latinismos son innecesarios. La verdad que son innecesarios y eso es lo que hay que ir evitando. Cultismos, por ejemplo, proceder a,
o solicitar en vez de pedir. Son como un lenguaje un poco más culto. No está mal, es una cierta formalidad y está bien usarlo. Y frases hechas como proveer de conformidad, será justicia, etcétera, etcétera. Eso es propio del género, del ámbito judicial. Y no está mal. Acá, bueno, había unos ejemplitos que tienen que ver con esto que yo les decía. El registro, ¿no? Entonces, tiene que ver, cuando yo escribo una sentencia, en el género tengo que tener el género sentencia, ¿sobre qué tema voy a hablar? ¿Un tema general o un tema específico? ¿Que voy a utilizar un lenguaje formal o un lenguaje informal? ¿En modo oral o modo escrito? Todo eso va a modificar los elementos lingüísticos. En el caso de la sentencia, el campo siempre es específico, tiene que ver con los conflictos y tiene que ver con algún tema jurídico. En la mayoría de los casos el tenor es formal. Ahora, por ejemplo, en sentencias dirigidas a niños, por ejemplo, se está utilizando un lenguaje mucho más sencillo, o por este movimiento del lenguaje claro, bueno, se está buscando el modo de que todo sea comprendido, sobre todo aquello que lo afecta a la persona, ¿no? Por esa sentencia. Y el modo, en la mayoría de los casos, es escrito. Puede haber una sentencia oral, pero convengamos que la mayoría son escritos. ¿Cómo sea? ¿Qué recursos se utilizan entonces para este tenor formal en general? La impersonalización, se dice plano de la historia también, ¿no? La impersonalización es cuando en general, en la mayoría de las sentencias, salvo o en menor medida en los considerandos y en el fallo, se utiliza como un se impersonal, ¿no? O sea, después no está diciendo siempre o yo opino que, o voy a tomar de la demanda y de la contestación de demanda este segmento y este otro, no, lo da ya como un dado, lo presenta como una constatación de lo que ella tiene el expediente, ¿no? O sea, no manifiesta su subjetividad expresamente en los reportes que hace, salvo cuando tiene que en el fallo, ¿no? En el fallo es condeno, fallo, ahí sí o sí no puede evitar aparecer en primera persona, pero la gran parte de la sentencia no aparece la primera persona del juez. Son estos casos de impersonalización donde hay estrategias discursivas como este C que les menciono para poder seguir y darle ese efecto de neutralidad o ese efecto de objetividad al fallo o a la sentencia. Siempre digo efecto porque nunca, no existe la sentencia objetiva, porque las que lo escriben siempre son sujetos, siempre es subjetiva la sentencia y nunca un juez va a redactar una sentencia igual que otro juez. O sea, siempre hay un sujeto detrás que se muestra a través de la lengua, de las opciones, elecciones lingüísticas que realiza. Y después, bueno, lo que tenemos también, bueno, poco uso de subjetivemas. Los subjetivemas son estas palabras, ¿no? Como altamente valorativas. ¿Sí? Encontramos valoración, pero bueno, uno de los requisitos que tiene que tener el juez es ser imparcial, ¿no? Ser neutral, ser imparcial, entonces va a tratar de esconderse lo más posible y no utilizar adjetivaciones donde se note, digamos, que está tomando posición por una parte o por otra, ¿no? Entonces, poco uso de subjetivemas. Y esta monosemia del léxico, ¿no? Vinculada a la precisión que se necesita. Entonces, todos estos los elementos que dispone, ¿no? El juez para transmitir esa presunta objetividad. Estos recursos de impersonalización, entonces, les hablaba un ejemplo con C. Se decretó la nulidad de todo lo actuado. En vez de decir decreté o decreto, o el juez tal decretó la nulidad de todo lo actuado. Con ese C impersonal se esconde, se evita dar cuenta de quién realiza la acción. Es un recurso que está al alcance de la mano, uno decide tomarlo o no tomarlo, querer hacerse más cargo y mostrarse como a cargo de eso que está escribiendo o quedar como escondido detrás de lo que dice. La voz pasiva, que bueno, no vamos a estudiar cómo se forma ahora la voz pasiva, pero para que lo vean en el ejemplo.
Veanlo primero en la voz activa. La parte demandada impugnó la pericia. La voz activa tiene como ese orden bien prolijo de la oración que hemos estudiado, ¿no? Sujeto, la parte demandada, impugnó la pericia, predicado. Impugnó es el verbo, parte demandada, el núcleo. ¿Sí? La demandada la impugnó, la pericia es el objeto directo, ¿no? Si se lo recuerdan, si no, no importa, pero bueno, ese es como el orden más prolijo, más sencillo, para poder ser comprendido. Sujeto, verbo, predicado, complemento. Cuando se modifica ese orden, por ejemplo, la pericia fue impugnada, foja 50, que es lo que solemos ver nosotros en las sentencias, es optativo poner el agente. Es totalmente gramatical la oración, la pericia fue impugnada, foja 50, no hace falta que diga por la demandada. Entonces, es una opción que tengo para no aparecer, o para no querer nombrar el juez por quién fue impugnada la pericia. El agente de la acción puede quedar escondido. La otra forma de la voz pasiva, hay dos formas, es más abreviada, también es con C, se impugnó la pericia a foja 50. Nosotros solemos utilizar más esta forma de voz pasiva que esta. Se impugnó la pericia a foja 50. Es más breve y tampoco tengo la necesidad de decir por la parte demandada. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Recursos que tenemos para que la sentencia resulte en su interpretación como más objetiva para el lector. Otro recurso es lo que se denomina nominalización. La nominalización, bueno, viene de nombre, y tiene que ver justamente de sustantivar algo que en realidad fue una acción, fue un verbo. En su origen fue un verbo. Yo digo, la explicación por el perito ingeniero es insuficiente. En vez de el perito ingeniero explica la mecánica del accidente de manera insuficiente. Pongo como sujeto esta nominalización y otra vez, lo que hago es poder evitar quién es el sujeto de la acción. Entonces presento las cosas como dadas sin nombrar a las personas que realizaron esa obra o esa acción. Esto dificulta la comprensión, porque nosotros cuando tenemos sujetos concretos o personas que realizan la acción, nos es mucho más fácil hacer la interpretación. Entonces hay que ver si se utiliza como una estrategia discursiva consciente o son malos hábitos que fuimos adquiriendo. En general los abogados trabajaron mucho copiando modelos. Perdieron esa locuacidad de poder ser un poco más, tener un léxico más sencillo y más comprensivo, más comprensible para el destinatario. Entonces, bueno, hay que tratar de encontrar esa manera un poquito más informal, a veces, para poder expresarse. Y lo que queremos es ser entendidos, ¿no? Porque también, y hay que decirlo, a veces uno quiere ser oscuro a propósito. Bueno, la coherencia es la propiedad del texto cuya estructura se organiza para alcanzar el sentido inequívoco de la idea central o la unidad temática. La coherencia implica un sentido dentro del texto y una congruencia con el contexto. Bueno, en pocas palabras, coherencia y cohesión es lo que le hacen justamente que un texto sea un tejido, que yo pueda leer una sentencia como una unidad, y no como fragmentos parados o como párrafos inconexos. Una escritura, una sentencia eficaz y bien redactada, tiene que estar bien cohesionada, es decir, bien hilvanada, por decir algo, ¿no? Y mostrar una idea central que desde el comienzo al final muestra una univocidad. Y nosotros sabemos ahora que cuántas veces leemos sentencias tan extensas que si queremos dar cuenta de cómo comenzó, no lo vamos a recordar jamás, y además vemos como distintas voces, ¿no? Como lo que la tecnología nos ha dado a veces ha sido muchas facilidades, pero también dificultades, ¿no? En el sentido de poder ser más claro, porque este corte y pegue hace que uno, bueno, tenga más recursos a disposición para poder entablar una comunicación, pero esa facilidad va en contra de la comprensión, ¿no?
yo siempre digo, cuando uno tenía que escribir en la Olivetti, en la Remington, y lo pensaba bien, lo leía bien, digamos, para no reescribir 20.000 veces lo mismo, ¿no? Entonces, la coherencia a veces era mucho más fácil de encontrar, ¿sí? Porque ese trabajo era un trabajo muy tedioso de volver a hacerlo. Entonces, ir viendo realmente si nuestro texto está respondiendo a esta propiedad de la coherencia, a esta propiedad de la cohesión, y para eso tengo que, sobre todo con el uso de la tecnología, leerlo y releerlo varias veces. Porque hacemos esto que no está mal, que uno busque jurisprudencia, esto, lo otro, voy, corto y pego, pero me queda un texto inconexo. La coherencia manifiesta entonces en la progresión temática. Y digo progresión temática porque muchas veces uno lee como textos estancados. Parecen tanto, se repite lo mismo, que el texto no avanza jamás, ¿no? Y cuántas veces uno directamente, visualmente, bueno, ve, no sé, está buscando los resultados y va buscando los considerandos y los demás los altero. Porque es demasiado extenso. Porque me dice capaz mucho más de lo mismo. Un texto coherente tiene que progresar de a poco, el campo léxico semántico, o sea, el vocabulario tiene que corresponder a la materia que estoy tratando, y en el registro adecuado, y el uso de los marcadores discursivos son estos, dentro de estos silvanes, tendría que tener siempre en cuenta para realizar párrafo a párrafo, son esos que son ordenadores de la información. Por ejemplo, un en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, o sea, ir orientando un poco al lector en qué lugar de la sentencia estoy. O, nada, numerar, 1, 2, 3, subtitular, lo que fuese, pero para que no sea un texto sábana también, donde se pierde también el lector, ¿no? Entonces, buscar la manera de organizarlo visualmente y ir como llevándolo de la mano al lector. La cohesión, ¿no? ese mecanismo que ya tiene que ver también con estos silvanes, pero más específicos. Son los enlaces o conectores que aseguran las interrelaciones de cada oración con las demás y el sentido global del texto. Por ejemplo, los conectores de adición, además, también, los conectores de consecuencia, consecuentemente, en consecuencia, por lo tanto, ¿no? Utilizar estas palabritas que también van orientando después el contenido de la oración, ¿no? Y del párrafo en general. La cohesión la podemos también, no es que la podemos también, sino que debe tener, ¿no? A veces en la repetición del referente, de alguna manera. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un accidente, en algún momento voy a hablar o voy a mencionar la marca del automóvil, en otro momento lo denominaré como automóvil, en otro momento de rodado, repeticiones o anáforas, ¿no? Las anáforas son aquellas palabras que se utilizan, por ejemplo, si yo digo el actor declaró en sede penal. En esa oportunidad, en ese lugar, por ejemplo, en ese lugar no tengo que reiterar otra vez sede penal. Ese lugar, se llama anáfora porque recupera lo que dije anteriormente, pero con una palabra distinta. No es tampoco un sinónimo, pero bueno, es tratar entonces de mantener el referente, ¿no? La cohesión lo que hace es tratar de mantener en la cabeza del lector el referente. Los conectores fraseológicos que recién les acabo de mencionar, y una correcta puntuación, también hace que la cohesión sea mejor. Cuando tengo que poner un punto aparte, cuando un punto seguido, un punto aparte cuando estoy haciendo un cambio en la perspectiva del tema mayor, un punto seguido cuando digamos, lo que estoy modificando es poco, ¿no? Pero el párrafo tampoco tiene una extensión tan larga y entonces puede ser comprendido como un todo, etc., ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, algunos de los conectores de los que les mencionaba, además se sirve incluso como aditivos, ya que, porque, causales, por tanto, en consecuencia como consecutivos.
hay libritos también sobre marcadores discursivos, y uno debería tener un listadito, y bueno, a veces para no repetirlos, pero a veces también para conocer el sentido preciso de ese conector que está utilizando, porque tampoco son sinónimos perfectos unos de otros. Siempre hay un matiz. No sé si va a dar el tiempo hoy, pero no es lo mismo ya que porque, no es lo mismo por lo tanto que en consecuencia, no es lo mismo pero que no obstante. Siempre hay un pequeño matiz. A alguno a veces le suena como intuitivamente más preciso uno que otro. ¿Sí? Pero sería bueno también que uno recurriera a conocerlos un poquito más, a estos conectores, para ver, bueno, exactamente este es el que aquí encaja, ¿no? Este es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, ejemplos de repeticiones o anáforas. La resolución mediante la cual se hizo lugar a la impugnación de la parte actora, acá, por ejemplo, lo que hace es recuperar la resolución. La resolución, si yo digo la resolución mediante se hizo lugar, no. La resolución mediante la cual recupera esto. El juez de primera instancia tuvo a Tomás Arregui por presentado en calidad de administración del consorcio, cuando ello no resultaba de la documentación adjunta. También, ¿qué estoy diciendo? En calidad de administración del consorcio, por presentado en calidad de administración del consorcio, estoy hablando de Tomás Arregui, lo recupero de esa manera. ¿Sí? Bueno, pero esto lo pasamos un poquito para no extendernos. Este sí se los marco porque lo usan un montonazo, que es el mismo, la misma, los mismos, ¿sí? El mismo, en realidad, no es un uso normativo, no está recomendado en las distintas academias de la lengua española, porque a veces puede ser ambiguo. Por ejemplo, yo digo, por motivo del accidente, el actor tuvo fractura de fémur y su acompañante sufrió un traumatismo de cráneo. Él mismo fue internado en el hospital Argerich. ¿A quién refiere el mismo? Esperen que se me tengo que conectar. ¿Se dan cuenta que hay como una ambigüedad? El mismo, ¿a quién recupera? Es un pronombre anafórico. O sea, está recuperando algo anterior, pero no sabemos a cuál de los dos referentes está recuperando. ¿Sí? A veces es muy claro, pero muchas veces no es muy claro y además hay una saturación de ese mismo, los judiciales. Y al lector le cuesta mucho ir a recuperar el mismo. ¿Dónde estará el mismo? ¿De dónde viene? A veces es claro, pero lo tengo que ir a buscar a ese referente como muy lejano ese referente. Entonces es mejor nombrar o repetirlo con el nombre y apellido, o ser más concreto, hacer una descripción más concreta de ese referente. Digamos, un uso más, un sinónimo, aunque no sea exacto, pero utilizarlo de un modo que sea más concreto para poder interpretarlo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto es lo que yo les doy como alternativa. Con motivo del accidente, el actor tuvo fractura de fémur y su acompañante sufrió un traumatismo de cráneo. El primero de ellos fue internado en el hospital Argerich. ¿Sí? Y en este caso, con motivo del accidente, el actor tuvo fractura de fémur y su acompañante sufrió un traumatismo de cráneo. Este último fue internado en el hospital Argerich. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre ojo con la escritura o la interpretación que hacen ustedes en la lectura. Bueno, acá lo acabamos de decir. Vamos a pasar. Bueno, y después, para cerrar esto, y después ir a la sentencia, entonces lo que les quiero decir es que escribir es un proceso, entonces, que tiene que transitar por distintas etapas. Primero, planificar el texto, la planificación o preescritura. En términos aristotélicos, esto se llamaba inguentio o inventio, ¿no? Es decir, como una lluvia de ideas que uno hace. ¿Qué voy a escribir? No es que me largo a la computadora y escribo. Ahí yo trataría de tener una mente un poco más anticuada y pensar qué es lo que hacía antes cuando tenía que escribir en la Remington. Tenía que tener una idea, un bosquejo. Porque si no, ¿cuántas veces iba a escribirlo? Iba a sacar la hoja y poner la hoja. ¿No?
Estamos muy mal acostumbrados ya a esto. ¿Sí? Entonces, volver un poco a ese contexto de época, ¿no? Planificar el texto, saber qué es lo que voy a decir, esa es la etapa del lingüentio. La dispositio, dispositivo dice, pero es dispositio, lo escribí mal yo, que es, bueno, ¿en qué orden, después de que hago como ese listado de cosas, en qué orden le voy a dar a lo que se me está ocurriendo? Tampoco es así como lo escribo de primera, así surge en la cabeza a veces, pero ¿cuál va a ser el efecto persuasivo mejor? Poniendo qué en primer lugar, qué en segundo lugar, qué en tercer lugar, cómo lo voy a conectar, esto de los conectores fraseológicos, ¿no? Que les digo, voy a mostrarlos como una cosa como consecuencia de otra, como una causa, ¿sí? Entonces, hacer esa planificación después, aunque parece que eso lleva más tiempo, después se van a dar cuenta que lleva menos, porque tengo que reescribir menos. La escritura va a quedar más clara cuando tengo esa planificación primero, ¿sí? La elocutio tiene que ver con ese, no lo tomo también, ¿no? Este término aristotélico, ¿no? ¿Qué palabras voy a utilizar para decir lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Cuál es el término más adecuado para expresar mi idea? Entonces, estas tres cosas tengo que tener, estos tres momentos de la escritura, ¿sí? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a disponer eso que voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Sí? Después viene el momento de la escritura, propiamente dicha, y inevitable la corrección o reescritura. Inevitable. ¿Sí? Lo mejor es que otro lo lea siempre. Si quiere que sea más comprensible, tiene que leerlo otro. Porque uno en la cabeza tiene también las cosas que no dijo, pero cree haber dicho. O cree que están escritas, pero nunca las escribió. Están en la cabeza. Todavía. Entonces, o un ajeno, un otro, un tercero que me lea, me va a poder ir marcando mejor también aquellas cuestiones que quedaron más oscuras, más confusas, no se dijeron, ¿sí? Una primera lectura se la puedo dar yo, pero lo mejor sería que otro le haga una revisión. Bueno. Entonces, y acá les digo, bueno, quien escribe, entonces no solo tiene que tener en cuenta lo que vimos al comienzo, la ortografía y algunas reglas de morfosintaxis que le permiten formar oraciones aceptables, sino también otras variables que hacen a la eficacia de un texto. Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, no escribir de más, es mejor, digamos, ser preciso y breve. Estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras adecuadas para referirlas y conectar aceptablemente las frases entre sí. ¿Sí? Bueno, esto es... esto, digamos, es un esquema global, básico, de lo que debería ser un buen proceso de escritura, un prolijo proceso de escritura. De una persona comprometida con la escritura y comprometida con el lector, ¿no? O sea, si uno quiere escribir, ya les digo, oscuro, lo hace. Si uno quiere dedicarle poco tiempo y no ser claro, lo hace, digamos, ¿no? Pero eso queda reflejado a veces, ¿eh? O sea, ¿no? Los lectores no son todos, no todos creen que lo mal escrito es porque pertenece a un erudito, ¿sí? Muchos se dan cuenta, nos damos cuenta que no es porque pertenece a un erudito, justamente porque hay algo que no está bien trabajado, ¿sí? Bueno, ahora entonces sí les quiero compartir algo vinculado a esa sentencia que quería que ustedes leyeran. Como son 18 al 7, en vez de compartirles la sentencia, les voy a compartir un Power donde analizo algunos fragmentos de la sentencia y después, si tenemos tiempo, vemos la sentencia completa, ¿sí? Porque, bueno, si lo hubieran leído, sí. A ver, abierta. A ver. No, esta es la sentencia.
Es cortita, léanla porque... ¿Me ven? No. Todavía no se parte, ¿eh? No se ve nada. Esperen. ¿Por qué me apareció? ¿Qué están viendo? Acá hay algo que... Una pantalla gris. No sé, Verónica. La pantalla gris se ve, Mari. A ver. Ay, algo hice que no correspondía. Hola, doctora, le Sí, sugiero algo... que, sí, está compartiendo mal. Le sugiero que vaya al margen superior primero, Sí, sí. agarre el botón naranja y ponga detener compartición y luego vuelva a repetir los pasos Ahí está. yendo al margen inferior para compartir pantalla. ¿Ahí me ve? ¿A mí? Sí. Sí, la Sí. vemos. Sí, ahora sí. Bueno, a ver ahora sí. No. A ver si... Compartir. Acá. ¿Se ve ahí? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, Sí, Ahí sí. perfecto. bueno, la sentencia que yo les mandé es esta, Cassianini con Seance. Y el artículo que les mandé es un artículo vinculado al análisis de esta sentencia. ¿Sí? Lo que hago acá en el Power es analizar algunas cuestiones. ¿Sí? Solamente algunos segmentos. Tenemos tiempo, vemos otras cosas. Bueno, en la sentencia, ahora la tengo acá, yo les voy a leer el párrafo, ¿no? Trataba, le digo así a grandes rasgos, ¿no? La sentencia trataba del fallecimiento, ¿no? De una persona, la mamá del fallecido inicia demanda y contesta SEAMSE y la aseguradora. El motivo del fallecimiento, que relata la parte actora, es que estando circulando en la autopista del Buen Aire, creo que era, un piedrazo, circula en una zona que es peligrosa, cercana a villas, y qué sé yo, y bueno, una piedra rompe el parabrisas, le da en la cabeza al actor, digamos, y fallece. ¿Sí? Y bueno, y se lo atribuyen al mal estado, dice dos versiones. Una, el mal estado de la autopista. ¿Sí? SEAMSE se tiene que hacer entonces como responsable de eso. Y después dice que en un momento que había un pozo y entonces se reventó un neumático, y bueno, eso provocó el accidente. ¿Sí? Hubo una causa penal previo a este juicio civil, y este fragmento, entonces, que yo les estoy mostrando, tiene que ver con ese pedacito en el cual se relata el juez relata lo que tiene como causa penal, ¿no? Dice, la causa penal labrada con motivo del fallecimiento del señor Iglesias concluyó con su archivo. Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento al no haberse logrado reunir prueba suficiente que permita afirmar la materialidad ilícita del hecho que diera lugar a su formación, y vislumbrándose, al menos en lo inmediato, la posibilidad de adquirir nuevos elementos conducentes a ello. Coincido con esa apreciación. Lo que me interesa de todo esto, no es capaz que vean tanto el contenido, sino esta expresión. Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó este temperamento. O sea, casi un año y medio después de que ocurrió ordenó el archivo. El archivo. Casi un año y medio después, da cuenta de que el tiempo transcurrido fue suficiente para decir
decidir su archivo. Y esta palabra casi, a veces utilizamos palabras como estas, ¿no? Esto es un adverbio, ¿no? En este caso, de manera natural, parecería como inconsciente, no estratégica, ¿sí? No estratégica. Sin embargo, hay una postura, cuando las personas somos como habladas por nuestras palabras, dejamos dar cuenta de nuestra subjetividad a partir de las elecciones lingüísticas que hacemos, a veces a propósito y otras veces no, se nos cuela, ¿no? El inconsciente, se nos cuela el inconsciente. En este caso, entonces, cuando el juez civil dice que casi un medio después de ocurrido el accidente, concluyó con su archivo el juez penal, está diciendo, bueno, fue suficiente ese tiempo transcurrido. Fíjense esta opción, que casi, si ustedes buscan en el diccionario, a veces en los diccionarios de sinónimos, pueden encontrar que casi puede ser sustituido por apenas. Como que parece, tanto a casi como a apenas, tiene como contenido semántico adentro, como que falta algo no alcanza, ¿no? Falta algo, fue suficiente, o fue insuficiente, pero el casi da cuenta de algo que no es del todo perfecto. Fíjense que si ustedes hubiera utilizado, si ustedes o el juez en este caso, hubiera utilizado el adverbio apenas, en lugar de, quiero sacar, la pantalla me tapa, la causa penal labrada con motivo del fallecimiento del señor Iglesias concluyó con su archivo, apenas un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento al no haberse logrado reunir pruebas suficientes. Bueno, ese apenas está conduciendo el discurso a una conclusión totalmente opuesta a la que conduce casi. El apenas da cuenta de que el tiempo no fue suficiente, sino que fue insuficiente. Fíjense ustedes si dicen, por ejemplo, tiene apenas, el actor tiene apenas 18 años. O si tiene apenas 18 años, o el actor tiene casi 18 años. Yo digo casi 18 años, estoy más tirando al 17 o al 18. Digo, tiene casi 18 años. ¿Qué les parece? No, al 18, obviamente. Ese casi 18 estamos refiriendo a que quiere decir que es más mayor que menor, ¿no? Si digo, tiene casi 18 años, todavía no tiene 18 años. Exacto. Pero si yo digo, tiene apenas 18 años, Ya lo Sí, tiene ya lo cumplido. tiene cumplido. Tiene cumplido. Claro. ya los tiene cumplidos, Claro. ¿no? Entonces, bueno, fíjense, en este caso, por eso estoy dando en un ejemplo. Da la sensación de que en un caso es una falta y en otro es un exceso. Claro. Sin embargo, muchas veces se usan como sinónimos, ¿no? O cuando uno, en este caso, de este ejemplo que les estoy dando del expediente, el juez civil pudo haber usado tanto casi como apenas, pero lo que está dando cuenta con esa elección es si le parece que algo es suficiente o no. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que piensen o reflexionen, ¿no? Es que las palabras tienen como un carácter argumentativo interno, siempre orientan, si yo utilizo una u otra, aunque parezcan sinónimas, yo oriento el discurso hacia corrientes. ¿Sí? Depende, entonces, del uso de la palabra que hago. Hay palabras que parecen sinónimas y, sin embargo, me conducen a conclusiones opuestas. Esto es lo que se denomina el carácter, entonces, no descriptivo de la lengua. Con la lengua no solamente describo algo externo, sino que argumento con la lengua, porque este apenas no es algo externo que ocurrió. O sea, el expediente se archivó, eso es lo que ocurrió. Se archivó el expediente. Ahora, ¿cómo presento yo ese archivo? Eso que ocurrió.
el emisor, el juez en este caso, lo presenta desde el lugar de la suficiencia del tiempo para ordenar el archivo o desde la insuficiencia. Siempre entonces lo que se está mostrando a través del uso de la lengua es que hay una apropiación del sistema lingüístico y una elección, aunque uno considere a veces que no, que lo que está diciendo, digamos, es lo que todo el mundo tiene que leer, ¿no? Es la verdad. La verdad objetiva, es aquello que ocurrió, se archivó, pero ¿cómo presentó ese archivo? Bueno, después tenemos este otro mecanismo que yo les decía, el de la impersonalización. Fíjense, dice, casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento. El juez civil elige no mencionar, no nombrar a quién adoptó ese temperamento. Es una elección. Y uno, si yo, por el contrario, pónganse que hubiera dicho, casi un año y medio después de acaecido el accidente, juez de primera instancia, fulanito de tal, adoptó ese temperamento, tal vez es para mostrar que está de acuerdo y lo está poniendo en primera plana, lo está exponiendo al juez penal, y uno, bueno, ya se lo conoce, bueno, se va a hacer una idea de esa actitud, de ese comportamiento, evaluará si está de acuerdo o no con lo que hizo el juez penal. Si ponen el se adoptó, no le dan esa facultad al lector, o tendrá que ir a buscar en el expediente quién fue el que adoptó esa medida, ¿sí? Pero es una estrategia discursiva. Tal vez, supónganse, el juez civil no está de acuerdo con el juez penal, no le cae bien, y bueno, lo quiere escrachar, por decir algo, y entonces pone nombre y apellido, porque fíjense ustedes quién fue el que ordenó el archivo cuando no debería haberlo ordenado, ¿sí? Entonces son estrategias discursivas estas impersonalizaciones o personalizaciones que uno hace. Entonces, ¿yo elijo exponer al agente de la acción o no elijo exponerlo? Otra estrategia que está en este mismo párrafo tiene que ver con el uso de comillas. ¿Sí? El discurso, lo que se llama discurso directo o discurso indirecto. En este caso, el juez eligió el discurso directo, es decir, entrecomillar el expediente, citar literalmente lo que dijo el juez penal. Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento al no haberse logrado reunir prueba suficiente que permita afirmar la materialidad ilícita. ¿Qué hace el juez en este caso? Es apartarse, ¿sí? Apartarse de lo que dijo el juez penal. Siempre la comilla es una toma de distancia, ¿sí? Es una toma de distancia. Una toma de distancia a veces hasta del modo de decir, ¿sí? Si yo lo digo en discurso indirecto, es como que me apropio de las palabras del otro, me apropio de las palabras, y las presento como si fueran mi voz también. Yo coincido en el contenido de lo que digo, de lo que dijo el otro, coincido o adecuo mi manera de decir, la digo con mis palabras, pero presento el contenido del otro. En este caso, es como quererme distanciar de cómo lo dijo, no solamente de lo que dijo, sino de cómo lo dijo. Entonces, una vez elige cuándo utilizar una comilla o cuándo no utilizarla. El efecto de sentido que le va a dar al lector va a ser diferente. Fíjense acá si no lo usara. ¿Sí? Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento al no haberse logrado reunir pruebas suficientes que permita afirmar, parece que lo dijo el juez civil. Este decir es del juez civil. En cambio, acá este decir es del juez penal. Si hay coincidencia, está todo bien, pero ¿cuántas veces a esto se lo denomina plagio, no es cierto? No en este caso. Pero yo no puedo citar exactamente las palabras del otro, como si fuesen las mías, sin hacer referencia a que la dijo el otro en algún lugar. Sino la manera correcta de citar, no literalmente, es reformulándolo. Lo que se denomina una paráfrasis, utilizar mis propias palabras para presentar lo que dijo la otra persona. ¿Sí? Pero siempre hay un matiz que uno, a veces porque en esa paráfrasis que hago utilizo una palabra parecida, pero no exactamente la misma que la que dijo el locutor, y entonces ya estoy orientando la lectura hacia determinada conclusión.
muy, muy sencillo. Supónganse que alguien, no sé, en lenguaje informal diga, andate de acá, ¿no? Que la madre le dice al hijo, no sé, andate de acá. Entonces el hijo después le puede comentar al padre, mamá me dijo, mamá me gritó y me dijo que me vaya de ese lugar. No, no está utilizando las mismas palabras. Me dijo que me vaya de ese lugar. O mamá me dijo solamente que me vaya. Me dijo que me retire. En el discurso indirecto hay mucha más posibilidad de decir las cosas de otra forma. ¿Sí? Entonces, el intérprete, digamos, en este caso el padre, podrá, según como se lo estoy diciendo, podrá verlo como una orden, como una agresión, como una orden o no. En cambio, si lo hubiera escuchado, lo hubiera grabado y tuviera las palabras literales, va a poder darse cuenta de cuál fue la verdadera o la probable intención. ¿Sí? Entonces, cuando yo elijo un mecanismo de citación o de otro, estoy también dándole mi perspectiva, mi subjetividad está ahí metida. En el uso de los verbos, como les decía, uno puede decir, en este caso, coincido con esa apreciación, después puede decir, ¿no? Con esto del archivo. Pero podría haber dicho, debemos coincidir con esta apreciación, o es fácil coincidir con esta apreciación. ¿Sí? O sea, de alguna manera lo que está haciendo con este debemos coincidir es trayendo al lector al mismo lugar de interpretación que él. Esto se llama el nosotros inclusivo. Está incluyendo al lector. Y la subjetividad está más expresa todavía, ¿no? Entonces el que lo lee es como que lo lee como, y uno dice, es fácil coincidir, ¿no? Habría que preguntárselo, pero lo está presentando como que tanto para el lector, así como es para él, para el lector también es fácil coincidir con esa apreciación. Entonces todos estos mecanismos lingüísticos, todas estas estrategias, se nos pasan a veces como desapercibidas, si no estamos atentos. Bueno, esta era una parte de la sentencia, pero al no leerla, no, prefiero, vamos a este ejemplo que es más cortito. El juez dijo en la sentencia, decía, no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, ¿no? Porque decía que esa piedra que le habían tirado en parabrisas, en realidad había sido un acto de vandalismo, ¿no? Y lo que quisieron era, bueno, que frenara el auto, que parara y robarle al muchacho que falleció, ¿no? Cuando el juez dice no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, seguramente las continuidades discursivas van a ser más contundentes, ¿no? Que si hubiera dicho simplemente no existen elementos que permitan inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo. Un solo elemento, eso es la apreciación del juez. Es decir, un solo. El decir no existen elementos también está diciendo que existen muchos ni pocos, pero no dice un solo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué maneras hay, qué perlitas uno de repente puede poner, o tiene que estar atento para leer del otro, para darse cuenta cuál es la estrategia argumentativa, hacia dónde me quiere conducir y cuánto hay entonces de no real, de alguna manera, de lo que no ocurrió, sino que simplemente forma parte del decir, del discurso, de la presentación que hace de los hechos, el otro, el juez en este caso, ¿no es cierto? Otros fragmentos de la sentencia, después por eso léanla y fíjense y traten de hacer este juego, ¿no? En la sentencia dice, agrega que, estaba en los resultandos es esto, ¿no? El juez está redactando los resultandos de la demanda, en este caso. Agrega que probablemente el objeto que le arrojaron fue el que le produjo un corte en el cuello, ¿no? El juez podría haber dicho también, agrega que, dado el tipo de herida hallada en el señor Iglesias, el objeto que le arrojaron fue el que le produjo un corte en el cuello. Ese probablemente, tanto lo que está en violeta como lo que está en ese color celeste, pueden ser o los dichos de la actora o pueden ser la paráfrasis que hace el juez de los dichos de la actora. ¿Lo pueden ver así?
¿Lo pueden leer así? ¿O no? ¿Hay alguien ahí? Está empezando. No, a ver nuevamente, por favor, repetime la pregunta. Fíjense, en un segmento de los resultandos, Sí, el juez redacta, ¿no?, algo que leyó en la demanda. Agrega la actora, ¿no?, que probablemente el objeto que le arrojaron fue el que le produjo un corte en el cuello, ¿no? Porque tenía un corte en el cuello y el actor podría haber fallecido por eso. Ahora, ese probablemente, ¿sí o sí lo dijo la actora? ¿Lo tuvo que haber dicho la actora? ¿O pueden ser palabras del juez? me da la sensación que son las palabras del juez. Que Bueno, es pero- una, Lo mismo. que Sí. es una valoración. Puede que ser, hace- claro. Fíjense entonces que ya está Ya está ahí, emitiendo un juicio. ya está Sí, emitiendo está un emitiendo un juicio. juicio. Inclusive en los Voy a buscar resultandos. el cargador. Sí. O sea, ya desde los resultandos, aunque está como subrepticiamente Va metiéndose, dejando huella. va creando un juicio. Yo me debería fijar, si yo soy la parte actora, si me conviene o no este relato, cómo fue dicho realmente. ¿Sí? Porque tal vez la actora dijo otra cosa, por ejemplo, eso, dado el tipo de herida hallado en el señor Iglesias, o cualquier otra cosa. O sea, no porque los resultandos yo lea determinadas expresiones, quiere decir que todas pertenecen a la actora, porque ahí no hay unas comillas. Claro. Donde a mí realmente me estoy diciendo así fue dicho. ¿Sí? Lo que hace el juez es apropiarse de esos discursos, se apropia del discurso de la actora, se apropia del discurso de la demandada, se apropia del discurso del perito, se apropia del discurso del testigo, Claro. y lo presenta de la manera que a él le conviene. Porque ya tiene que tener, si hizo los pasos previos que dijimos, una opinión más o menos formada. O sea, sabe hacia dónde va a conducir esa sentencia, cuál va a ser su conclusión. Entonces, de a poco, Sí, a veces hasta inconscientemente ya va mechando desde los resultandos, va emitiendo opinión, no hay que esperar a los considerandos. claro. ¿Eh? Va induciendo. Sí. Porque fíjense que ustedes, es imposible que en una sentencia ustedes tengan escrita toda la demanda, toda la contestación, no, siempre hay una selección previa que hizo, ¿no? Pues, ¿cómo la hizo? ¿Cómo sintetizó? ¿Cómo comprimió? ¿Cómo la narra? ¿Cómo la ¿Cómo narra? esa demanda? Pero ya en Sí. los resultandos está esto. Sí. Por eso hablo de carácter como argumentativo de las palabras, como ya, por eso no tiene que ver con esas competencias primarias superficiales del texto que mencioné, sino con algo más profundo, de cómo después yo voy orientando, eligiendo Claro. las palabras para ir persuadiendo como quiero. Después el otro fragmento dice, quienes la transitan a la ruta, ir a la autopista donde se produjo el accidente, camino al buen aire, dice, quienes la transitan a esta ruta, deben reducir sensiblemente la velocidad. ¿No? Esto fue un relato, otra vez, sigue relatando lo que dijo la actora. ¿Sí? Pero ese sensiblemente también puede ser del juez. Capaz que la actora dijo, quienes la transitan deben reducir unos 20 kilómetros la velocidad. Y el juez, para el juez, 20 kilómetros es una reducción sensible. Sensible. Lo presenta así. Claro. Sí. Tal vez pudo haber hecho otra lectura y decir, quienes la transitan deben reducir la velocidad o deben reducir, no sé. Considerablemente la velocidad. Considerablemente la velocidad. Es una lectura que está haciendo el juez ya de lo que dijo la actora. Exacto. Bueno, y después, bueno, y hay otros ejemplos en la sentencia, ¿no? Luego de informar que la póliza contratada, bueno, vamos a saltearnos para ir a otros.
acá estos se llaman también como reforzadores, como ese solo que les marqué antes, ¿no? Cuando termina la sentencia dice, pues corresponde sin más rechazar la pretensión de condena. No es lo mismo que decir corresponde rechazar la pretensión de condena. O rechazo la pretensión de condena. Claro. ¿Sí? O sea, es lo que, acá lo que ocurre en definitiva es lo mismo, digamos, la consecuencia es la misma. Pero, ¿qué juez muestra en esa redacción? ¿Un juez más autoritario, un juez más, más complaciente, un juez, o sea, hay una imagen de juez que yo me hago a partir del modo en que ese juez escribió. Claro. Corresponde sin más rechazar la pretensión, te haces claramente la imagen, la idea de un juez más tenaz, más firme, más autoritario, firme. quizá. Claro, Sí, tal claro. vez es sutil, pero está. En cambio, corresponde rechazar la pretensión de condena, es como más objetivo, más Claro, imparcial. claro. Rechazo la pretensión de condena, se posiciona de otra manera, ¿no? No. Pero fíjense que en rechazo está la primera persona igual, rechazo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, la superioridad. Sí, sí. Sí. Yo rechazo, Parece me hago cargo, rechazo la pretensión de condena. rechazo. En el corresponde rechazar es como que todo corresponde al mundo entero. A todos. O sea, todos, o sea, corresponde rechazarlo porque así deben ser las cosas. Claro. En cambio, en el Claro, como rechazo, que da la sensación, perdón, da la sensación en la primer parte de que no o sea, que para todo el mundo ya está aprobado, no se necesita más convicciones que esas que surgen de lo que ya ha relatado y los elementos que surgen de la causa, ¿no? Da esa sensación. tal cual. Como que para todo el En la mundo más. ya es claro que hay que rechazarla. En cambio, en la Claro. otra sí, se hace cargo desde lo personal, desde el yo del juez. Sí. Entonces ustedes vean, ustedes futuros jueces, o sea, las opciones que tienen para presentar, cómo se quieren presentar, o cómo quieren presentar su opinión. De manera bien firme, bien taxativa, la quieren más light, se quieren hacer cargo con una primera persona, ¿sí? Conocer los recursos de la lengua para que no dejarse hablar, digamos, ingenuamente por ella, por la lengua, no dejarse hablar ingenuamente. Uno siempre se deja hablar, o sea, emite su opinión. Pero bueno, cuanto más consciente soy de lo que hago, más voy a poder tener en cuenta los efectos que provoco. No con seguridad, porque nunca voy a poder conocer el efecto, qué es lo que le ocurre al otro, pero por lo menos sé hacia dónde lo oriento o hacia dónde quiero orientarlo. También estaba esta otra afirmación en la sentencia: las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes. Acá ya estamos en los considerandos. ¿Sí? Esto era parte de los considerandos. Pero tiene que ir emitiendo opinión el juez, está bien, pero fíjate qué distinto es, son meramente conjeturales e insuficientes, a que hubiera dicho no alcanzan. ¿Sí? ¿Cuánto más como comprometido parecería, ¿no? El juez en el primer caso. Bien. En otro fragmento, no me acuerdo cómo continuaba la redacción, pero dice, es relevante determinar, no sé qué decía, ¿no? Ahora tengo acá la sentencia. Bueno, es relevante determinar, supónganse, quién conducía el rodado. ¿Sí? El pene. No es lo mismo que si dijera, es necesario determinar quién conducía el rodado. Claro. O debo determinar quién conducía el rodado. ¿Sí? El efecto de sentido que produce en quien lo lee es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Es relevante? Bueno, es importante hacerlo. ¿Es necesario para ustedes? Para mí es necesario hacerlo, no me queda otra. ¿Sí? Y el debo lo tomo como algo personal, debo hacerlo, ¿sí? Pero es como algo muy personal ya. No es que es necesario para todo el mundo, para mí.
acá era, es importante advertir que en el alegato la actora modificó parte del relato, ¿no? Algo así. Y otra cosa es, un dato a tener en cuenta es que en el alegato la actora modificó, ¿sí? Bueno, fíjense entonces todas estas estrategias discursivas que ponen. Bueno, estos son otros ejemplos. Vamos a ir un poquito a la sentencia a ver si podemos ver algo más. Dejo de compartir esto. Ah. Está compartiendo. Compartir. ¿Ustedes están viendo algo acá? Sí, estamos viendo tus documentos. Tengo ahí, cambiar el presentador, dice acá, no sé por qué me aparece esta. Doctora, Compartir bueno, archivos. usted, doctora, ¿me escucha? Sí, Le sugiero que si necesita compartir algo, bueno, ya dejó compartir, vuelva a compartir al margen inferior y ahí haga clic en compartir pantalla, le va a generar menos dificultades. En lugar de bueno, compartir ventana. compartir pantalla, clase de Y ahí redacción. en el margen inferior, yo lo que le sugiero que no abra el WhatsApp, porque si no va a salir todo. Lo que sí puede abrir los diferentes archivos que tenga a su disposición de manera más cómoda. A ver ahí. Está compartiendo su pantalla, dice, pero no veo. No veo. Estoy... No lo está mostrando. Si no, lo que puedo hacer es ir al margen inferior nuevamente y desde compartir elegir la ventana que... a ver un segundito, a ver si... Porque no aparece lo que quiero... Aparece algo que no es lo que quiero compartir. Bueno, está Ahí apareciendo acá estamos la viendo la sentencia, ¿no? sentencia. Sí, pero no era esta versión la que les quería mostrar. Ah, Por eso estaba. Pero bueno, no importa, vamos a trabajar con esta para no... Bueno, esta es la sentencia, ¿no? Yo lo que marqué en cada una de las versiones que tengo de Word, marqué como distintas complejidades. En esta lo que había marcado justamente era la parte más sencilla, que eran estos errores que tenían que ver con tildación, etc. El uso de faltan tildes, bueno, pero no nos vamos a detener ahí porque es como el aspecto, como les digo, como más superficial. Fíjense, vamos a ver acá. Dice, cuando estaba relatando, ¿no? En el relato, que relatando el accidente de la actora y en los resultados entonces el juez retoma los dichos de la actora. Que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, se le rompe el parabrisas, tras lo cual pierde el control del vehículo e impacta contra el guardarray y no logra salir con vida del accidente. Bueno, esta palabra, vandalismo, dice que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, uno quiere creer, ¿no es cierto?, que esa descripción del accidente, con este término vandalismo, le corresponde a las palabras literales pronunciadas por la parte actora, ¿no es cierto? Sin embargo, puede ser una manera sintética de describir un evento mayor, o sea, que no sea vandalismo. El vandalismo tiene un tinte negativo, digamos, ¿no? Un tinte muy negativo. Así como lo llama vandalismo la parte actora, la parte demandada lo llama ilícito. ¿Sí? Más adelante lo que hace la demandada es presentarlo como un ilícito, con lo cual suaviza muchísimo la percepción de lo que ocurrió. ¿Sí?
Entonces, el juez después tiene que elegir, ¿no? Con qué mirada, con qué perspectiva y qué sentido, ¿no? Le va a dar a esa reconstrucción que hizo a través de lo que ocurrió en el expediente, ¿sí? Y veamos cómo lo presentó. El juez dice en los considerandos, tanto la demandada, SEAMSE, como su aseguradora, han negado la relación causal que invoca la actora. Por ello, es relevante determinar, ahí estaba el ejemplo que les daba antes, el motivo del vuelco del rodado del señor Iglesias. Fíjense que no dice el motivo del vuelco del rodado, ni dice el ilícito ocurrido, ni dice la acción de vandalismo, el juez, ¿sí? Elige esto. Es el motivo. El motivo, ahí es como está siendo bastante neutral. Solo ante la certeza de que aquel fue producto del hecho delictivo relatado en la demanda, una piedra arrojada contra el parabrisas que le hace perder al conductor el dominio del rodado, tiene sentido analizar si SEAMSE pudo haber implementado medidas de seguridad tendientes a evitar la ocurrencia de ese hecho. Dice, veamos las constancias de auto. Fíjense esto que les decía yo, cómo el juez de alguna manera nos lleva a nosotros de la mano. Veamos, este es el nosotros inclusivo, vean ustedes, junto conmigo. Veamos las constancias de autos. Está esto de la causa penal, que les dije antes. La causa penal, labrada por motivo del fallecimiento del señor Iglesias, agregada en copia de estos sobrados, concluyó con su archivo, casi un año y medio después de acaecer el accidente. Se adoptó ese temperamento, al no haberse logrado reunir pruebas suficientes que permitan afirmar la materialidad ilícita del hecho que diera lugar a su formación. Bueno, este parrafito que ya lo vimos. Después, acá dice, es que más allá, dice acá, es que más allá de que en el acta de procedimiento en la que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia en donde algún sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos. Fíjense acá que el juez, en vez de otra vez, tomar las palabras, hacerlas propias y decirla, hacerse responsable de lo que está relatando, pone las comillas, ¿no? Está poniendo las comillas cuando, ¿qué? Cuando, por ejemplo, hay una palabra en su interior que es ilícito. Entonces, de alguna manera, cuando relata lo que dice una de las partes y no es, y se distancia de la mirada, de la perspectiva de lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, denominarlo ilícito, entonces utiliza las comillas. Él se queda con motivo, como lo dijo al comienzo. Después dice, tampoco obran en esta causa indicios que permitan presumir ello. La pericia mecánica, producida a instancia de la actora, no aporta ningún dato revelador. Las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes para concluir que el vuelco del rodado fue producto del impacto de una piedra contra el parabrisas. ¿Por qué creen ustedes? ¿No? Porque parecería que lo que está haciendo es como también acá una pequeña descripción, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que introduce el juez, por ejemplo, este inciso, ¿no? Esta aclaración? Dice, tampoco obran en esta causa indicios que permitan presumir ello. ¿Cómo creen que termina? ¿Cuál es la ¿Cómo conclusión? creemos que termina? Sí. El juez le va a dar... No le hace lugar. Claro, fíjense cómo fue. Sin que ustedes lo sepan, cómo se van dando cuenta, ¿no? Que no le va a hacer lugar. No existe un solo elemento, toma distancia de la palabra ilícito. Cuando dice acá, tampoco, no dice en esta causa, no dice, tampoco obran en esta causa, este tampoco es un reforzador, tampoco, dice, no obran en esta causa indicios. Tampoco está reforzando algo que lo va a conducir a decir que no. Obra en esta causa indicios que permitan presumir ello, la pericia mecánica producida a instancias de la actora, podría haber dicho, la pericia mecánica no aporta ningún dato revelador. Claro. ¿Por qué dijo producida a instancia de la actora? Porque creo que fue la actora la que propone el perito. Y además, en otra oportunidad se desdijo, porque si tal vez la actora hubiera mantenido la teoría, prueba, de que fue a raíz de un impacto
que rompieron el vidrio, porque bien pudo haber sido un hecho delictivo, no precisamente para robar, simplemente por el hecho de ocasionar un daño, porque en esas zonas solían en ese momento, o antes o después, haber muchos accidentes de la misma índole. Pero después dijeron que había sido por otra cuestión también, que era un pozo que había agarrado el auto. Entonces ahí hubo un decir y un desdecir de parte de la actora, con lo cual eso ya te induce a que en algo mentiste. Se toma de esa manera. Claro, fíjense por eso, ¿no? De alguna manera lo que acá, vieron como, así como con la voz pasiva uno no quiere nombrar a la gente, utiliza el ser, Claro. Acá no, voy a mostrar quién hizo esto. Claro, producida a instancia de la actora. Claro. Que no quede duda que ella produjo la pericia mecánica, sí. O sea, ella ofreció la pericia mecánica, se realizó y no aporta ningún dato revelador. Entonces, no aporta ningún dato revelador. O sea, es como, tengo más argumentos para descartar para hacer lugar a la demanda. ¿Sí? Claro. Que está basada en conjeturas, ¿no? Claro. Aparentemente, lo que claro. observa el juez. ¿No? Entonces, fíjense cómo uno puede argumentar de manera sutil, ¿no? Producida a instancia de la actora, sutilmente ya estoy orientando cuál va a ser mi conclusión. Y así es como se va armando un texto coherente, de alguna manera, ¿no? Primero, sabiendo qué es lo que voy a decir, después cómo lo voy a ir hilvanando, cómo lo voy a ir presentando, para de a poco ir llevando al lector a mi misma conclusión. También dice, no dice no aporta datos reveladores, dice no aporta ningún dato revelador. También refuerza algo, lo que no existe puede ser datos, no sé, pero ningún es un subjetivema, lo que se llama, ¿no? Una palabra como que ya marca una orientación. Revelador también. Podría haber dicho otra cosa distinta, sin tanta opinión. Después dice, es importante advertir que en el alegato la actora modificó la postura que originariamente expusiera, esto lo marqué porque quería ver lo de los gerundios, pero no hacemos a tiempo. Modificó la postura que originariamente expusiera, que el vuelco pudo haberse originado también debido al reventón de un neumático producto de un pozo. Fíjense, acá reventón también, no sabemos si lo dijo el juez, si lo dijo la parte, está informal que yo le hubiera puesto comillas, ¿no? Pero bueno, el vuelco pudo haberse originado también debido al reventón de un neumático producto de un pozo. Es claro, dice, que esta probable causa no puede ser materia de análisis, por cuanto su admisión significaría una violación al derecho de defensa en juicio del demandado, quien no tuvo la posibilidad de expedirse al respecto. Bueno, fíjense entonces, en el orden que le dio el juez a todo su relato, ya lo último, porque después ya está terminando, vienen las costas, casi en el último fragmento, lo que trae es esta otra versión, ¿no? Que dio la parte actora, justamente en una parte del discurso, que antes se decía en el epílogo, vieron los discursos políticos, cuando uno termina tiene que decir algo, ¿no? Como fuerte, algo que realmente quede en la memoria del interpretante, del público, ¿no? Que, bueno, refuerce la opinión que estoy manteniendo yo. Entonces acá estoy mostrando, en este último momento, en este último fragmento, que además, cómo es la actora, dice una cosa y ahora dice otra, ¿no? Y la dejo como con esta imagen, dejo al lector con esta imagen de una parte, digamos, que se contradice en lo que dice, ¿sí? Hasta podría haber obviado este párrafo, después ustedes léanlo, lean la sentencia y fíjense que podría haber redactado la sentencia sin siquiera mencionar esto. Bueno, estamos ya terminando. Bueno, estamos ya terminando. Yo los invito a que lean entonces con detenimiento el artículo que escribí yo, la sentencia, y que marquen todas estas palabras que parecen que como que las cosas son así como se presentan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente
ocurrió. Que hubo un choque, sí, un fallecimiento, sí. Eso sí ocurrió. El resto, cómo está envuelto, o sea, el lenguaje con el cual se envuelve lo que se está presentando. Bien. Entonces, las competencias para redactar una comunicación eficaz en los términos de lo que yo quiero que el otro interprete, son muchas, desde estas superficiales que tienen que ver con la ortografía, pasando, digamos, con un buen uso del léxico, de la redacción, de la gramática, hasta estas otras, que son las que le otorgan la fuerza convictiva. Bien. Bueno, tenemos solamente Bueno. esta clase para hablar de esto, pero Bueno. quería que se lleven una aproximación. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Nos Muy veremos buena el clase. jueves. Muchas gracias, hasta luego. de Muchas nada, gracias. Muchas gracias. Muy buena la clase. Seguimos Adiós. Hasta el jueves. seguimos el jueves. gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego.